Bien, aquí quedamos, ¿no? En el ciclo ovárico, ¿o no? Andrógeno, ciclo, maduración folicular. En la maduración folicular habíamos quedado. Bien, durante los primeros 10 a 15 días, tenemos que tomar en cuenta que un solo folículo se transforma en un folículo maduro. Es el tiempo en el cual él a, va a cumplir las características necesarias para ser un óvulo a ser fecundado y el mismo adquiere las funciones óptimas para que así conlleve. ¿Qué trato de decir? Que tiene que tener todas sus divisiones, todas las cargas cromosómicas dentro de lo normal y no así sea deficiente. Es por eso que se va a producir esta maduración paulatinamente. ¿Ya? Alrededor de los primeros 15 días significa que esto se inicia antes del ciclo que está atravesando. ¿Qué quiere decir? Que si su periodo fue por decir, el 1 de junio, ese óvulo para que esté listo a ser fecundado no va a empezar el 1 de junio. Quiere decir que este óvulo ya ha empezado un ciclo de maduración en un ciclo previo, es decir, de 10 a 15 días de el mes de mayo. ¿Me entienden? Entonces, es largo su proceso de maduración. Él no solamente madura en esos 15 días, sino termina de madurar. Es muy diferente. Este ovocito va madurando en un periodo diferenciado de crecimiento previo a los 60 días, convirtiéndose en un gran grupo de células primordiales, folicular y primordiales. Estamos hablando de 60 días, aproximadamente 2 meses, o sea, 2 ciclos previos. Nuestro ejemplo lo vamos a poner en junio, estuviéramos hablando desde el mes de abril, ¿no? El mismo va a ir aumentando de tamaño junto con las características y, y las múltiples divisiones que va a presentar durante su proceso de maduración, desde el momento de las células granulosas que se hacen cúbicas, y estas está formada por de 3 a 6 capas, las mismas que presentan alrededor de 15 células en un conjunto. El estroma celular de este tejido va a iniciar una diferenciación a nivel de la capa tecal o capa de teca. Este crecimiento va a ser limitado y va a ir correspondiendo a una fase tónica donde el grupo de folículos, por influencia hormonal, va a empezar su desarrollo, su crecimiento, entrando en un proceso de atresia. Hablamos de que cursa por una apoptosis programada solo los folículos que van a ser seleccionados. ¿Qué quiere decir? Al entrar, ¿saben qué es apoptosis? Muerte programada, muerte celular programada. Exacto, es una muerte celular programada. Entonces, esta apoptosis solamente se va a producir para los folículos que no cumplan los requisitos esenciales para ser un óvulo fecundante. El ovocito y las células granulosas están separadas de la teca por una membrana basal, la cual carece de un aporte vascular. Esto ya habíamos hablado, ¿no? Y de los nutrientes llegando a una difusión de la teca. ¿Qué quiere decir? Que todavía no va a tener una vascularización propia.
¿Cuándo va a optar por la vascularización? Cuando él sea fecundado. Estos folículos crecen con una cubierta de mucosa llamada mucopolisacárida, la cual es secretada por la granulosa y va a formar la zona pelúcida. Esto solamente es un repaso a lo que ustedes ya han llevado en embriología. No sé si van a ir recordando, por eso esto está más reducido. Y en la forma de la membrana va a reconocer al ovocito aumentando de su tamaño. ¿Qué quiere decir? Que le estamos dando ciertas facultades a este folículo, aumentando la capa pelúcida, dándole una subdivisión, dándole una membrana basal para que pueda ser capaz de adherirse, si se dan cuenta, hacia el tejido endometrial en el momento en que vaya a ser fecundado. Este folículo primario se va a transformar en un folículo preantral. ¿Por qué se llama preantral? Porque él ya va a estar listo para ser fecundado. Antral, hablamos de la zona antral a nivel de lo que va a ser en las fimbrias del conducto a nivel de las fimbrias en el conducto de las trompas de falopio. Un grupo de estos folículos va a comenzar un desarrollo tan a la misma vez, acelerando la corteza folicular, y se va a seleccionar en unos folículos dominantes, mejor dicho, en un folículo dominante, y va a ser el único para que entre al ciclo para ser fecundado. Es decir, se envía uno solo, porque los demás van a entrar en una apoptosis, y va a ser el único capaz de poder ser fecundado. La selección de estos folículos antrales se va a deber a que el dominante va a ser el más importante, y esto se efectúa a partir del día 3 a 7 del ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir? Que cuando todavía la mujer está con un sangrado menstrual dentro de lo normal, el ovario ya está preparando al folículo para que pueda introducirse a través de la fimbria y desplazarse por la luz de las trompas de falopio para ser fecundado. Y es así que, como uno solo va a ser el dominante, los demás van a entrar en un proceso de apoptosis. La fase del cuerpo lúteo. En condiciones normales dura entre 14 a 16 días antes que la anterior, y se puede dividir en 4 fases, las mismas que son proliferativa, fase de vascularización, de fluorescencia y regresión. Si se dan cuenta, cada fase va preparándose hasta el momento de ser fecundado, y si no es fecundado, entra en un proceso de autodestrucción. Proliferación, para que sea captada. Vascularización, para la fecundación. Fluorescencia, el momento de la fijación del mismo. Y de regresión, en el momento en que, si no es fecundado, él pueda ser eliminado. Proliferación lútea. Esta división celular se produce al tercer día del ciclo a ser fecundado. ¿Qué quiere decir? Ya hemos tenido un lapso de maduraciones previas, y vamos a tener en cuenta que esta maduración siempre nos va a dar a un folículo a determinar dentro de lo correcto. Bueno, sigamos. La vascularización lútea. Esto es a partir de los capilares. ¿Se acuerdan fisiopatológicamente que la vascularización viene desde los precapilares y de los capilares?
Estos van a ir directamente hacia la teca, produciendo una proliferación de vasos llamada la angiogénesis, para ir, deme un minutito, por favor. Van a disculpar. Aló. Hola, amiga. ¿Cómo vas? Dime. Pasando clases. ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? Escúchame. Escúchame. Yo mañana tengo, no mañana, el viernes tengo una reunión con el doctor Fuertes. Bien que me has avisado, porque ya me había olvidado eso. Mándame un texto para que me acuerde y yo lo ponga en mi agenda. No, ahora. Y ya lo paso ya en mi agenda del celular. Ya, quedamos, seguro. Ya, no te preocupes. Chao, chao. Aló, van a disculpar. Bueno, entonces a partir de esta angiogénesis, este folículo empieza a tener una vascularización y esta va a ir invadiendo los espacios entre las células luteicas. ¿Qué quiere decir? Que se va a empezar a ramificar esta angiogénesis y de esta forma vamos a ver que este ya va a tener mayor fuerza y consistencia para la captación al espermatozoide que va a ser el fecundante. La fluorescencia lútea. Si ven, todas estas etapas las estamos cumpliendo. ¿Qué es la máxima actividad endocrina del cuerpo lúteo? Que era la que les decía, ¿no es cierto? Que aparece con una glándula de 17 a 20 milímetros de diámetro, de color amarillento debido a la riqueza de lípidos. ¿Por qué lípidos? Porque es una capa que va a tener mayor energía y esta pigmentación se va a caracterizar de esta capa, por eso se la llama capa luteica lipídica, donde el coágulo central ha sido totalmente absorbido entre el quinto y el noveno día, alcanzando el culmen y la actividad para entrar en un séptimo día. ¿Qué quiere decir? Que la vascularización después de, primero la vascularización y después la fluorescencia, va a lograr que este ya esté preparado casi al 100%. Y la regresión lútea, ¿qué quiere decir? Que en caso de no producirse la gestación o la fecundación de este óvulo, este tiende a destruirse a través de un proceso de luteólisis. Estas células luteicas se hacen más basculadas y menor intensidad de filtración, y también van a actuar fases de los macrófagos para que éste vuelva a eliminarse y no así volver a ser parte de un nuevo ciclo. La fase de proliferación. Bien, ¿me han entendido hasta ahora? Sí, doctor. Doctor, no ha cambiado de imagen. Fase de proliferación estoy. No. ¿Dónde he quedado? Doctor, ¿podría por favor repetir la doctor? ¿Cuál, señorita? Maduración, doctor, estaba hablando. La fase de maduración que dictó, doctor, por favor. Bien. Hablábamos que las fases del cuerpo lúteo se van a subdividir entre el día 14 al 16 de un ciclo previo para ir cumpliendo las características para que este sea un
óvulo fecundante óptimo. Quiere decir que dentro de estas fases va a tener la fase de proliferación, la fase de vascularización, la fase de fluorescencia y en caso de no ser fecundante o no lograr ser fecundado, va a entrar en una fase de regresión. Es así que la fase proliferativa va a captar cierto tipo de características como la diferenciación de otras células luteicas a través de la disolución de la membrana que las separa en una fase lútea. En una fase de vascularización se va a producir una angiogénesis dándole la fuerza y la característica para ser fecundado, al igual que la de fluorescencia, donde el cuerpo lúteo va a aumentar de diámetro por una capa que va a tener alrededor de ella, una capa lipídica, y le va a dar una característica de color. Esta va a ser totalmente, ¿cómo les puedo decir? Va a estar totalmente fortalecida ya para recibir al espermatozoide que va a ser el fecundante. Y si no se produce la fecundación, este óvulo que ha adquirido todas las características óptimas, si no va a ser fecundado, entra en un proceso de luteólisis, es decir, él se va a degradar ya que no se ha producido una gestación. Ese es un resumen de lo que les decía. Ahora hablamos de fase de proliferación. ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha, doctor? Se le escucha, Ven la diapositiva, ¿no? Fase de proliferación, ¿sí? todo perfecto. No, no creo. No, doctor, no estamos en esa diapositiva. ¿En cuál se han quedado? Fenómenos del ciclo ovárico, doctor. Ahí está congelado. Se ha congelado todo. Ya. Así está el comienzo, doctor. ¿Y por qué no me han avisado? Le Una compañera no lo escuché. Nos olvidamos. No se preocupe, no, estoy jugando. Quedamos ahí y alguien me va a hacer recuerdo segundo para que no entres tarde a la clase. Porque hoy día has entrado tarde. Me vas a hacer recuerdo el día viernes que estamos quedando en fase de proliferación. ¿Ok? Ya, doctor. Listo. Y ya, no se Está salgan, bien, les doctor. voy a sacar foto. Activamos las cámaras, doctor. Prendan, por favor, señorita. Y mira que Carlos Ávila se había quedado afuera. Y Narda Chávez. Uy, qué desgracia. Bueno. Estaba dormido. Yo igual casi me duermo. Ah, por mi clase te has dormido. Está bien. No, Va a ser más No. participativa. Vas a ver ahora al segundo. No te preocupes. No le digo por el entré Por eso no, estábamos un poco cansados. Es que estábamos. Seguro. Estaba de turno anoche. Yo también, o sea que no charle segundo. Y ya he pasado clases, no han escuchado, estaba hablando con mi hijo. Le decía que estaba cansado yo. Pues ya he pasado clases ya desde la 1. Es así, jovencitos van a ser médicos y el médico no se cansa. Sonrían. Listo. El día viernes les mando el link. Bueno, cuídense, Está bien, cuiden a doctor. su familia. No salgan, quédense en casa, estudien. Chao, No chao. beban. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. No,